Bueno, entonces, hermanas, vamos a empezar con la devocional que nos preparó la hermana Natalia. La hermana Natalia es la esposa del pastor Matías, que va a estar predicando el aniversario mañana. Entonces, pedimos de ella si podría hablar y compartir con nosotras. Entonces, ella dijo que sí. Entonces, bueno, vamos a orar y empezamos. María, ¿vos querés orar, por favor? Gracias por este día que tenemos juntos. Gracias por dejarle a Matías y su familia que nos vengan acá para compartir este fin de semana de nosotros, para celebrar este aniversario de la iglesia. Creo que aprendimos mucho este trato con la devoción de la hermana Natalia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes. Bueno, desde ya les pido disculpas porque estoy muy mareada, no sé por qué. No estoy embarazada ni nada, solo estoy mareada. Así que el Señor lo quiso así. Él puso en mi corazón poder compartir con ustedes su mensaje y la idea es lograrlo. Así que espero, no suelo desmayarme, pero espero que no me pase esta vez. Quiero poder compartir con ustedes la historia de Agar, que la encontramos en Génesis capítulo 16. ¿Sí? Acompáñenme todas a Génesis capítulo 16, versículo 1. La mayoría tiene Biblia, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos, ayúdenme ustedes leyendo un versículo cada uno. Al principio son 8 versículos nada más, del 1 al 8, ¿sí? Así que empezamos, bueno, ella está comiendo, empezamos por acá, entonces vamos un versículo cada una hasta el 8, así que no vamos a dar la vuelta entera, pero después a ustedes les tocará otros versículos, ¿sí? Génesis capítulo 16, versículo 1. Ahí está. Hasta el versículo 8 vamos a ir, ¿sí? Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahí está. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concedió, y cuando vio que había concedido vida, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encima me mira con desprecio, juré Jehová entre tú y mí. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y halló delante de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyó de delante de Sarai, mi señora. Ahí está. Bien. Bueno, acá la palabra de Dios nos cuenta acerca de una esclava y Sarai, la señora, ¿no? ¿Cuántos conocen la historia de Abraham y Sara? ¿Sí? Entonces sabemos que esta Sarai era Sara, después más adelante, ¿no? Por el momento es Sarai, vamos a respetar el nombre como es, ¿no? Sarai. Y vamos, para entender un poco la situación, porque no sé si a ustedes les ha pasado, las que han leído la historia de Sara y Abraham, que decimos, esta Sara estaba media loca, por diferentes reacciones que ella va teniendo a lo largo de esta historia, ¿no?
O pobre Agar, lo que le está pasando por culpa de la mala Sara, ¿no? Y todas estas cosas. Pero estudiándolo profundamente vamos a entender que no hay muchos ni buenos ni malos en esta situación, sino que la situación particular llevó a tomar decisiones que nosotros podemos juzgar correctas o incorrectas, pero cada uno tenía un motivo para hacer lo que hacía, ¿no? Entonces tenemos la situación de Sara. ¿Qué podemos sacar de lo que leímos? Que Sara era estéril, Sara no podía tener hijos. Hoy socialmente es difícil para una mujer ser estéril, pero en esa época era mucho peor. ¿Alguien sabe por qué? En esa época una mujer estéril no tenía nada que dar a la sociedad. ¿Por qué? Porque en esa época la esperanza de vida era muy baja. Eso quiere decir que muchos niños ni siquiera llegaban a los 5 años de edad, se morían antes, ¿no? Porque no había medicina. Hoy nos quejamos, ¿no?, de los hospitales y la medicina y que no me atienden, pero antes no existía directamente eso, y menos en la condición de Sara, que estaba en el medio del desierto, ¿no es cierto? La Biblia nos dice que cuando Sara le dio a Abraham a su sierva egipcia, ya llevaban 10 años en Canaán, que era el desierto en ese momento. Ahora, vivir como una mujer estéril era muy difícil porque el único trabajo que tenía la mujer como algo muy importante era dar hijos. Y no solo un hijo, dar muchos hijos, porque la probabilidad de que llegaran adultos era muy baja. Entonces tenían que tener muchos hijos. Por eso no era raro que una mujer le diera una esclava a su marido como concubina, o que un hombre tuviera muchas concubinas en esa época, porque obviamente era necesario para que poder garantizar una descendencia. Socialmente no era raro lo que ella hizo, ¿sí? Eso es lo que quiero que entendamos. No había nada raro socialmente en lo que ella hizo. Quizás hoy se vería como un vientre subrogado, por ejemplo, ¿no? Ahora, en esa época, el momento de desesperación, porque una mujer no decidía eso así porque sí, lo decidía en un momento de desesperación, era esta la opción. Y entonces tenemos la situación de Agar. Era una mujer egipcia, esclava, quizás quizás la compraron cuando estuvieron en Egipto. En Génesis 12 nos decían que por el hambre Abraham y Sara estuvieron en Egipto. Entonces quizás la compraron ahí, no sabemos. Lo único que sabemos es que después de 10 años viviendo en Canaán, se la dio a Abraham como mujer, como concubina. Y esto cambia la situación de Agar, ¿sí? Ella era esclava de Sara, no era esclava de Abraham. Entonces Sara era la que tenía el derecho de hacer esto, era una propiedad. Hoy lo vemos diferente, pero en ese momento era totalmente normal. Pero esto cambia la situación de Agar, y para nosotros es como, qué difícil fue la situación de Agar, pero realmente la cambia, y la cambia inclusive para bien. Cosas que cambiaron en ella es que al ser la concubina de Abraham no la iban a poder volver a vender, porque era la concubina de Abraham. Antes de eso Sara podría haber decidido venderla, ahora ya no se podía volver a vender, entonces ella tenía garantía de estar en un lugar por el resto de su vida. Otro beneficio para ella era que su hijo no iba a nacer esclavo, su hijo iba a nacer libre, porque era hijo de una persona libre. O sea, socialmente ella tuvo mejorías, por decirlo de alguna manera. Aunque para nosotros sea irrisorio lo que estoy diciendo, sí hubo bien dentro de este mal que ella estaba viviendo, sí había bien, sí había mejoría para ella, ¿sí? Pero dice la Biblia que cuando Agar supo que estaba embarazada, ¿qué hizo? Dice que miraba, ¿qué hacía? Miraba con desprecio a su señora, ¿no? Ella seguía siendo la esclava de Sara, pero también era concubina de Abraham. Ahora ella tuvo esa actitud de tocar el lado más débil de Sarai. ¿Cuál era el lado más débil? No puedo tener hijos, ¿no? Y justo con eso, es como, ahora decimos, qué malvada Agar, ¿no? Al hacer eso y mirarla con desprecio. Entonces el dolor de Sara era bastante profundo, porque estaba justo como metiendo el dedo en la llaga, en lo que a ella más le dolía, en lo que socialmente ella se sentía inútil, porque era lo único que tenía que hacer y no lo podía hacer. No sabemos por qué ella era estéril. Algunos
estudiosos, no de la Biblia, sino de la historia, dicen que era por un pecado, pero la Biblia no dice eso. No sabemos por qué era estéril. Entonces vamos a quedarnos con lo que dice la Biblia. El punto es que ella era estéril, ¿sí? Y Agar la mira con desprecio a ella, ¿sí? Y ahí Sara comete un acto que para nosotros inclusive es normal. Es la forma en la que habla a Abraham. ¿Alguien puede leer ese versículo? Perdón, ahí les digo. Versículo 5, ¿alguien lo puede leer fuerte? Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea contra ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Ahí está. Juzgué a Jehová Entre vos hizo. La actitud de Sara fue de enfrentar a Abraham, ¿sí? Y socialmente una mujer jamás iba a hacer eso. Y sabemos que Sara no era una mujer que acostumbraba a hacer eso. ¿Alguna puede buscar 1 de Pedro 3:6 y leerlo con voz fuerte y clara? Para hoy para nosotros es normal por ahí hablar con el marido y enojarse y reclamarle algo, pero no era algo normal en esa época, así que ella sí que desafió su autoridad. ¿Qué dice 1 de Pedro 3:6? Como Sara decía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Nos dice que Sara le llamaba Señor a su marido. ¿Vos llamás Señor a tu marido? ¿No? No, ya sabemos que no. Era una pregunta retórica, es un no la respuesta. ¿No? Ella lo llamaba Señor, entonces, ¿cómo? Esta Sara que dice 1 de Pedro no parece ser la Sara, no, esta era Saraí, la que gritaba y la otra decía Señor. No parece ser la misma persona. Ella estaba en un momento muy turbulento de su vida y le habla de esa manera a Abraham, y Abraham no le recrimina. Tenemos otro ejemplo donde la mujer le habla a su esposo así firme, que son contemporáneos de Abraham, que es Job y su esposa. Cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, Job sí le recrimina y le dice, ¿alguien recuerda cómo le dice? Has hablado como una mujer fatua, ¿sí? Estás mal con lo que estás diciendo, y le recriminó y lo ubicó, ¿no? Abraham no lo hace. ¿Qué le dice? Parafraseando, haz lo que quieras, es tu esclava. En cierta manera, Abraham sabía, quizás lo vio lo que estaba pasando, y él no le dijo nada a la concubina tampoco, ¿no? Y no le recriminó esa actitud, que como les digo, para nosotros es normal, pero eso no era nada normal en ese momento. Entonces la decisión en el versículo 6 nos dice la Biblia que Sara tomó como decisión maltratarla, afligirla, ¿no? En otras traducciones dice que la maltrataba. A tal punto, porque estamos hablando de una esclava, o sea, no es como hoy en día que ay, me hablaron mal, no me saludaron y me fui. No era eso. Era una esclava, ella estaba acostumbrada al trabajo difícil, a hacer las cosas más complicadas de la casa. O sea, pensemos a qué nivel puede haber sido que la afligió la situación o que la maltrataba a Sara, que ella decide huir al desierto, o sea, a la nada. ¿Se dan cuenta? No era un no vengo más a la iglesia porque me miraron mal, ¿sí? Era algo mucho más grave, ¿sí? Seguramente, no nos dice la Biblia qué le hacía, sí que la maltrataba. Entonces Agar, ¿qué hace? Huye. ¿A dónde? Se va para el desierto, ¿sí? Y cuando ella estaba en el desierto, ¿quién aparece? ¿Alguien quiere leer ese versículo? 7. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Le encontró. El siguiente versículo 8, ¿puedes leerlo?
y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y dónde vas? Claro. Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Ahí está. Entonces le encuentra el ángel del Señor, dice la Biblia, ¿no? Le encuentra a Dios y le pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué andas haciendo por acá? ¿No? Y ella le dice lo que por ahí nosotras hemos hecho: no, me voy porque no aguanto estar en esta situación, me voy porque, no sé, porque no me gusta estar en este ministerio, porque mirá, me habló mal, porque mirá, no me gusta cómo me tratan, me voy. Mucha gente se va de la iglesia por esas cosas. No es un motivo bíblico igual, ¿eh? Un motivo bíblico es que estén predicando algo que no es la palabra de Dios. Mucha gente hoy, miren que hoy es la generación de cristal, no aguantarían lo que Agar aguantó, ¿no? Y se van por esas cosas, esos detalles. En este caso era una situación difícil, pero la respuesta de Dios te hace entender que no importa cuál sea la situación, vos tenés que estar donde Dios te puso. ¿Qué le contestó el ángel? ¿Querés seguir leyendo, por favor? Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahí está. ¿Qué le contestó? Ella le dijo: estoy huyendo porque me está haciendo mal. Y sabemos que el nivel que podía tolerar un esclavo era mucho mayor de lo que nosotros toleramos. Nosotros no vamos ahí nomás. Ahí nomás salimos corriendo, ¿no? Y hoy el mundo nos dice: tenés que sacar de tu vida todo lo que no te sume, tenés que sacar de tu vida las personas tóxicas, tenés que sacar... Y a ver, uno puede ver tóxico a alguien, pero vos también a veces sos tóxica, ¿o no? O sea, si definimos lo tóxico de hoy, ¿no? Y uno no puede andar por la vida sacando a todo el mundo, porque, ¿sabes qué? Hay días que mis hijos son retóxicos, no me los puedo sacar de encima. No, hoy no me suman, porque yo quiero estar en paz y no me dejaste en paz. ¿Se dan cuenta? O sea, yo les acabo de dar algo bastante extremo, pero lo ilógico de ese pensamiento, bueno, vos no podés renunciar de tu trabajo porque son tóxicos o porque no me suma. Todo lo que no me resta me lo saco. ¿Soy yo la única que ve estados de WhatsApp de ese tipo? Mucha gente pone eso, ¿no? En WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Voy sacando todo lo que no me suma. Pero Dios le dice: volvé ahí. Que a donde me maltratan, sigue ahí. Entonces, digo, cuando nosotros estamos: ay, Señor, mira esa persona que me hace... No estoy diciendo que te está ahorcando, estamos hablando de eso que a nosotros nos parece re grave hoy y mañana nos olvidamos. Y queremos dejar todo, queremos dejar de servir al Señor, queremos dejar... No ir más a la iglesia, no sé, porque mi familiar se burla de mí. ¿Por qué? A veces nosotros, no solo la gente de afuera, nos comportamos como niños espiritualmente, esperando que el mundo no me haga cosas que me hagan sentir mal. ¿Qué es más fácil? ¿Controlar lo que yo siento o controlar que todo el mundo no me haga lo que me haga sentir mal a mí? ¿Qué es más fácil? El dominio propio. Exactamente, controlar lo que yo siento. Es como, ¿viste cuando tu hijo se junta con un nene que se porta mal y se empieza a portar mal? No te vas a juntar más con ese, porque se porta mal y lo contagia a mi hijo, el sano, el santo, ¿no? Y yo tengo que educar a mi hijo a que debe portarse correctamente a pesar de que sus amigos quieran hacer cosas incorrectas, ¿no? Y a veces nosotros decimos: no, teníamos un caso en la iglesia que cambiaba a su hijo de escuela. Nosotros decíamos: ¿cuántas veces le vas a cambiar de escuela? Tienes que enseñarle a vivir en este mundo, que es un mundo hostil. No podemos esperar que el mundo, o encontrar un lugar donde el mundo no sea hostil conmigo. Y más si vos querés agradar al Señor, el mundo es hostil. ¿A dónde te vas a ir a vivir? ¿A dónde vas a huir para que nadie te diga nada malo, para que nadie te maltrate, para que no pases vergüenza? Es vivir en un mundo de pecado. Y si nosotros vivimos en un mundo de pecado, tenemos que aprender a agradar a Dios y a glorificar a Dios en ese mundo. Y en este caso Dios le dijo a Agar: volvé a donde la maltrataba. Volvé, porque yo tengo planes. Y vos tenés que estar donde yo te puse, porque yo tengo planes. Los planes se ven a continuación a partir del versículo 9.
¿Qué le dice en el versículo 9? ¿Alguien lo quiere leer? Y le dijo el ángel, ¿el 9 dijiste? Sí, y seguimos. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ahí está, versículo 11 dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todo y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no me ha visto también aquí el que me ve? Entonces Dios la manda, de nuevo, anda a donde, de donde venís huyendo, pega la vuelta y volvé. Yo te puse ahí, tengo planes para ese hijo. Tengo planes, y se los dice, va a ser de él una nación. Tengo planes, vos tenés que volver a donde estabas. Y ahí ella entiende algo. ¿Qué entendió? Que Dios la ve. ¿Dónde estaba ella cuando Dios le habló? Estaba en el desierto, ¿sí? Lo que nosotros podemos relacionar con momentos difíciles de nuestra vida, con problemas. Ahí Dios la ve. Pero no solo eso, es que Dios la vio todo el tiempo. Y sabemos que Dios nos ve todo el tiempo. Pero a veces cuando las cosas se ponen difíciles pensamos que Dios no nos ve. Lo cual es una mentira que estás creyendo, porque Dios te ve, siempre te ve. Pero el problema no se va, pero ese no es el punto. No se fue, le fue el problema a Agar, tenía que volver. Y por ahí con alguna consecuencia de haber huido, ¿no? Tenía que volver a donde las cosas eran difíciles. Pero Dios tenía planes ahí, donde Dios se iba a glorificar. Cuando las cosas son difíciles no es una señal para huir, es una señal para estar más atento al Señor, para glorificarle, no para salir corriendo. Como te digo, no hay motivo para salir corriendo cuando todo se pone difícil. No, es que la gente es difícil en todos lados. No, que hay gente en esta iglesia que no me gusta como es. En todas las iglesias son así, porque está formado por gente. Y la gente es imperfecta, la gente a veces es tóxica, la gente a veces no te suma, pero la gente también puede ser de bendición para tu vida. La gente también te puede ayudar a vos a estimularte a las buenas obras. Si vos buscas una iglesia perfecta, vas a estar en problemas porque estás buscando que nadie sea tóxico, que nadie te reste, y eso no va a pasar. Porque así como hay días que vos decidiste no tener tu tiempo de comunión con Dios y andás en la carne, el diablo te puede usar a vos para ser la tóxica del día de hoy para otros y ser de tropiezo para otros. Entonces yo no me puedo ir cuando las cosas son difíciles. Yo tengo que estar donde el Señor me puso. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes. Míralo así. Dios tiene toda la historia del mundo planeada, desarrollada, y vos sos una parte, que si lo miramos de esta manera, no tengo una pizarra acá, pero sería como, imagínate una línea del tiempo, donde desde la creación, después tenés muchos eventos, muchos sucesos que la Biblia va mencionando, pero no ocupan gran parte de años, son como pedacitos, ¿no? Cada uno en su momento, en el momento que Dios lo puso. Luego vino Cristo como un hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, y todos esos son planes que Dios tiene, ¿no? Y son diferentes personas que Dios fue usando, ¿no? Vos míralo así, vos tenés una parte importante de esta historia en un pedacito que si lo ves en términos generales, es nada, es chiquitito. Pero Dios te quiere donde te puso. Quizás es acá, en Saladas, o quizás en otro lado donde el Señor te lleve. Pero vos tenés que estar donde el Señor te puso, no puedes salir huyendo. Tenés que cumplir con tu parte de la historia es importante. Porque Dios tiene planes.
Pero si lo mirás de lejos, Dios tiene planes para vos que tenés que cumplir, para vos y para cada uno. Y todo eso suma una historia que es mundial. Yo no sé dónde Dios te va a usar o si vos vas a pasar el resto de tus años en esta ciudad y el Señor te va a usar acá. Lo que yo sé es que vos llegaste acá por medio del uso de personas en tu vida que te llevaron hasta donde estás hoy. Esa es la realidad. Dios usa a las personas que va poniendo en tu camino y te va llevando a donde Él quiere que estés. Yo soy de Mendoza, ni siquiera de capital. Soy de un pueblo de Mendoza, se llama San Rafael. Pero nosotros estamos en Buenos Aires trabajando porque el Señor tenía sus planes para mí. No los tenía para toda la gente de la iglesia del Templo Bautista de San Rafael en Mendoza. Eran los planes que Dios tenía para mí. Entonces yo tenía que hacer lo que Él me decía a mí. No es que vos tenés que hacer lo que le dice al de al lado. Vos vas a tener que hacer lo que el Señor te ponga. Y así el Señor va moviendo como Él quiere. No sé por qué alguien de Mendoza tenía que ir a Buenos Aires. No sé. No sé por qué ha ido familia de Estados Unidos acá. No lo sé. Solo sé que vos tenés que estar donde el Señor te ponga. Y cuando todo se ponga difícil, no salgas corriendo. Cumplí tu lugar. Si tenés un ministerio, cumplí tu ministerio. Quédate en tu lugar donde el Señor te puso, aunque sea difícil. No estoy hablando que haya pecado. Yo estoy hablando que a veces es difícil inclusive convivir con otros hermanos porque son muchas cabezas que piensan diferente, pero tenemos una ley que nos rige a todos, que es la palabra de Dios, y con eso nos ponemos de acuerdo. Ahora, voy a decir algo que por ahí funciona más en Mendoza que acá. Si la empanada lleva aceituna o no, ya es gusto de la gente en general, ¿no? Si la empanada lleva pasa de uva o no, depende de la provincia de la Argentina en la que estés, ¿no? No sé cómo es la empanada acá, pero los del norte le ponen papa y ya tienen guiso adentro de la empanada, ¿no? Cada lugar es diferente. Eso no es pecado, solamente son cosas diferentes, ¿sí? Y yo no me puedo poner a pelear porque me tocó trabajar en la cocina con una hermana que le quiso poner aceituna y yo le quería poner, no sé, huevo. ¿Te das cuenta? Son cosas... No te podés ir de la iglesia por algo así. Y aunque parezca ilógico, esas cosas pasan. Y cuando vos te pones a analizarlo a la luz de la palabra de Dios, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, porque no hay pecado. Pero a veces no me gusta, o a veces pasan cosas que no me gustan y tenés razón con que no te gusten, pero no son motivos para abandonar al Señor. El Señor te dice, quédate donde estás. Y ahí fue Agar. Pero tuvo en cuenta esto. Dios me ve donde estoy. Cuando se pone difícil, Dios me ve. Cuando está todo bien, Dios me ve. Dios siempre me ve. Solamente que a veces pienso que Dios no me ve o Dios se olvida de mí porque es difícil lo que tengo que vivir y Dios no me lo quiso sacar. Entonces sí, siento que Dios no está. Siento que Dios no me ve, pero no quiere decir que es así. Solamente quiere decir que lo siento. Y la palabra de Dios, ¿qué nos dice acerca de las emociones, de los sentimientos? Nos dice que no tenemos que confiar en nuestro corazón porque es perverso. Y que el único que lo conoce es Él, no vos. Entonces puedes llegar a sentir un montón de cosas. Pero juzgalas conforme a la palabra de Dios, porque, a ver, si son como yo, hay cosas que hoy pueden ser muy graves que mañana ya no son tan graves. Y dentro de un mes ya te da risa, ¿no? Entonces, si te dejas guiar por lo que sentís hoy en una situación, y vas a vivir tomando decisiones de las que te vas a arrepentir una y otra vez. Juzgalo conforme a la palabra de Dios, juzgalo pensando en lo que es verdad, en lo que es puro, en todo lo honesto, en todo lo amable. Si hay virtud alguna, nos dice Filipenses, pensá en eso. Si no es verdad, ¿por qué te preocupás? No es digno para pensar, no es digno de alabanza, dice Filipenses. Entonces ya sabemos que Dios nos ve. Y ahí se fue Agar, de nuevo al lugar, ¿no es cierto? En esta situación difícil,
Otras personas pueden darle gloria a Dios por medio de tu situación difícil. Otras personas pueden llegar a ser salvos por medio de tu situación difícil. Siempre y cuando vos te comportes conforme a lo que el Señor espera de vos en tu situación difícil, ¿sí? Y cuando lo bueno de una iglesia es que vos tenés hermanos que también pasan por situaciones. Cada uno particular tiene sus situaciones. Y no te deja hacer algo muy común hoy, y siempre, pero creo que es más común hoy, que yo les digo mirarte tu propio ombligo. Pobre de mí, que nadie hace esto por mí, que estuve enfermo y nadie me mandó mensaje, pobrecita yo, ¿no? Autoconmiseración. La Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice preocúpate por vos. La Biblia dice preocúpate por el otro. La Biblia dice estimular a los demás. La Biblia nos habla de un término que es alelón, que es los unos a los otros. Vos preocupate por la necesidad de ella y Dios se va a encargar de tu necesidad. Así funciona. Porque Dios va a usar a otra persona para vos. No quiere decir que tu problema desaparece. Quiere decir que no estás enfocado en tu problema, sino que estás enfocado en ser de bendición a otros. Y así funciona la iglesia, como un cuerpo, ¿no? La cara no se preocupa por lavarse a sí misma, lo hacen las manos, ¿no es cierto? Así funciona. Otros miembros cumplen la función para el resto de los miembros. Y así todos funcionan como un cuerpo, todos unidos entre sí, pero permite que el cuerpo funcione. Ahora, si se deprime la pierna y el cuerpo quiere caminar, va a poder caminar con una pierna, ¿no? Saltando, no sé, arrastrándose, pero seguramente va a ser más lento o menos productivo ese día, ¿no les parece? Y porque va a tener que estar con esto de tener que estar arrastrando la pierna que no quiere moverse, ¿no? Y cuando nosotros nos ponemos así, le hacemos eso a nuestra iglesia. ¿Por qué no vino el hermano hoy al servicio? No, pues estaba desanimado, ¿no? Y está bien, a veces nos desanimamos, es verdad. Pero qué mejor lugar para animarse que estar con los hermanos, que son los que te estimulan al amor y a las buenas obras. Los hermanos no están para abrazarte y decir, pobrecito, y lloramos todos juntos, sino para animarte a seguir adelante a pesar de esas cosas que son difíciles. Entonces ahí tenemos a Agar, cumpliendo con lo que el Señor le dijo. La Biblia no nos dice que Sara dejó de afligirla, no nos dice más al respecto, sino que ya luego nació Ismael. ¿Y cuál era el primer plan de Sara con Ismael? A ver, si prestaron atención a la lectura, lo van a sacar. ¿Por qué Sarai le dice a Abraham, toma mi concubina? Mi sierva, ¿cuál era el plan? ¿Qué quería ella? Quería tener un hijo por medio de su sierva. ¿De quién iba a ser el hijo entonces? Iba a ser de Sara. Pero cuando miramos el capítulo 21, para no hacerlo largo, no lo vamos a ir leyendo versículo por versículo, pero el versículo 8 nos habla de una situación particular que está pasando en el versículo 8 del capítulo 21. Después les invito a que lo lean en casa hasta el 21, capítulo 21, versículo 8, que dice así: y creció el niño, hablando de Isaac, y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue Isaac destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Entonces, ¿fue el hijo de Sara o no? No. Acá en este contexto ya no es más Sarai, ahora es Sara. Ya le habían cambiado el nombre. El Señor le había cambiado el nombre a ella. Ya no era Sarai, era Sara, y Abraham era Abraham. No era más Abraham, ahora era Abraham, ¿no? Pero nos dice que era el hijo de Agar. Algo pasó en el proceso. No nos dice la Biblia qué pasó exactamente, pero yo pienso, ellos vivían en el desierto, nace un bebé. Cuando hablamos hoy en día de lo que hace la gente con el vientre subrogado, el bebé nace, se lo dan a la persona que pagó todo eso y no tiene relación con la mamá, quien lo tuvo en su panza, ¿no? Pero en esa época era algo que no iba a pasar. ¿Qué pasaba si le sacaban el bebé a Agar cuando nacía? Se iba a morir el bebé. Que necesitaba Agar.
necesitaba que Agar lo alimentara. Quizás, la Biblia no lo dice, pero hay un vínculo que se genera entre el bebé y una mamá cuando le da el pecho, cuando la alimenta. Quizás se generó un vínculo ahí, no lo sabemos. Pero no fue el hijo de Sara, fue el hijo de Agar. Hijo de Abraham, pero hijo de Agar, no de Sara. Luego Sara tuvo a Isaac, ¿no? Y acá está en la fiesta del destete. Hoy vieron que se hace fiesta para todo, ¿viste? Antes los egresados eran los de la secundaria, ahora tenés egresaditos de jardín, egresados de primaria y pagar buzos, y no sé si acá es igual, pero allá en Buenos Aires por todo hacen fiesta para los chicos y dicen, bueno, ¿qué logro hicieron aprender a pintar? No sé qué hicieron para que se hagan semejantes fiestas, así lo hacen. Pero esto no era algo sin sentido. ¿Se acuerdan que les hablaba de que en ese tiempo la esperanza de vida era muy baja? Entonces, que un niño lograra llegar, el destete era aproximadamente a los 3 años, lograra llegar a los 3 años vivo, era un montón. ¿Cuándo se enferman más los niños? La primera infancia, de 0 a 5 años. Mientras más se acercan a los 5 años, se enferman menos. Cuando ya pasan los 5 años no es que no se enferman, pero no tan seguido como se enferma un bebé, ¿no? Y estamos hablando de que uno va al médico y le hace tratamientos y tomar este jarabe y a veces salís con un montón de cosas que tenés que hacer para un bebé, ¿no? En ese tiempo no había nada de eso, lo único que tenía era el pecho, que la palabra de Dios, que el Señor diseñó de una manera que ustedes saben que la leche cambia su composición dependiendo de la necesidad del niño, o sea, es algo terrible, ¿no? Que Dios hizo. Los mejores antibióticos, ¿no?, que Dios hizo están en el pecho. Entonces, para ellos, que el niño llegara a esa edad era una fiesta, era motivo de festejo. Más allá de que no debería haber miedo alguno por el cual Isaac se fuera a morir. ¿Por qué? Si ustedes leyeron la historia, ¿por qué no tenían que tener miedo de que Isaac se muriera? Porque había una promesa de que iba a haber una descendencia, ¿no es cierto? Y en este caso, más adelante, porque como les dije no vamos a leer ahora todos los versículos, pasa algo. Y es que ve Sara que se burla. Ismael se burla de Isaac, ¿no? Ismael tenía aproximadamente 17 años. Isaac tenía 3. Es como, bueno, dale Ismael. ¿Qué se burlándote de un nene de 3 años? No sabemos qué hizo. No pude decir que no se burló, porque lo busqué en un montón de traducciones, lo busqué en el original, y sí se burló. Se burló. Es lo que la Biblia dice, se burló. No sabemos por qué se burló. Lo que sí puedo decirte es que Sara luego le pide a Abraham que la saque a Agar y a su hijo, porque se burló. Personalmente no creo que haya sido por eso que quiso que se fuera. Yo personalmente, y quiero dejar bien claro que es una opinión personal, yo creo que la bendición para ¿cuál de los 2 hijos iba a ser la bendición de la primogenitura? Según el orden de nacimiento tenía que ser para Ismael, pero Dios había puesto la promesa en Isaac. Y Sara dijo, yo no quiero que este chico herede con mi hijo Isaac, como Isaac siendo algo superior a Ismael. Si ustedes ven esto de dar las siervas como concubina, no fue algo raro. Más adelante en la historia, Jacob tenía 2 esposas y 2 concubinas. Y todos los hijos de Jacob eran legítimamente sus hijos. De hecho, son las 12 tribus de Israel, son parte del pueblo de Israel. No es que eran de menor o mayor importancia como hijos de Jacob, de Israel luego, ¿no?, cuando le cambia el nombre. Entonces esto que pasó con ellos, si bien es, como les digo, Dios tiene planes y Dios lo permitió así. Si nosotros leemos más adelante, que creo que es la parte que duele más, yo a veces pienso si Agar justo escuchó, ¿no? ¿Cómo le habrá dicho Dios a Abraham? Quizás no de manera audible, entonces. Pero Dios le dijo, escuchá a Sara y dejala ir al desierto. Dios le había dicho, volvé del desierto y ponete sujeta bajo la sumisión de Sara. Y ahora le está diciendo a Abraham,
no te preocupes, porque nos dice la palabra de Dios a continuación de lo que estábamos leyendo, que Abraham se puso muy mal por su hijo. Porque era su hijo, lo amaba. Además, si Isaac tenía 3 años, había pasado muchos años siendo solo el papá de Ismael. Y la Biblia nos dice que Dios le dijo, déjalo que se vaya. Y ahora Dios quiere que vaya al desierto. ¿No? Qué difícil. Y la Biblia nos dice que Abraham preparó como un odre, como una botella de cuero con agua y alimento, y los dejó irse. Porque Dios le dijo, no te preocupes, déjalo que se vaya. Cuando ellos llegan al desierto, pasa que ellos se quedan sin agua. ¿Y qué hace Agar? A ver, versículo 15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces ella dijo, bueno, se acabó el agua, este es el problema, no hay agua. Estoy en el desierto, se acabó el agua. Lo puso al muchacho lejos de ella porque no quería ver cuando muriera. Ella dijo, se acabó el agua, nos vamos a morir. 17 años tenía, así que no lo imaginen como llevándolo a UPA hasta... Pero lo dejó allá. La palabra de Dios dice que el muchacho alzó su voz y lloró, y lo oyó Dios. Pensándolo ahora, pienso quizás, no sé, quizás Abraham le había enseñado a él a hablar con Dios. Pero la palabra dice que lo oyó Dios al gemir del muchacho. La conclusión de Agar era, se va a morir. Pero esa conclusión estaba errada. ¿Alguien sabe por qué? Porque Dios, el que la ve, le había dicho que iba a haber una nación de él. ¿Cómo que se va a morir? Pero el problema no la dejaba ver. Ella estaba enfocada en el problema. ¿Cuál era el problema? No hay agua. O sea, ya venimos mal, nos echaron, estamos en el desierto, no hay agua, se va a morir. Conclusión obvia, estás en el desierto, no hay agua, me muero. ¿No? No estaba diciendo un disparate, pero se estaba olvidando de algo muy importante. Dios le había prometido que iba a ser una nación de él, entonces ¿se va a morir? No, pero no hay agua. Y a veces nos enfrentamos en esto. Esta es la realidad, pero Dios me dijo esto. Y a veces no parecen ir de la mano. Y uno tiene que elegir entre creer lo que Dios me dice o creer lo que la realidad me dice. Presta mucha atención a dónde pones tu mirada cuando estás en los problemas. Porque si vos vas a poner tu mirada en los problemas, déjame decirte que te vas a pasar el resto de la vida mirando problemas. Porque los problemas siempre están. Siempre tenemos problemas. Siempre pasan cosas. Y yo no te digo que seas una persona que no tiene sentimientos frente a los problemas. Está bien, hay cosas que duelen mucho. Y está bien, pero tu mirada, ¿dónde está? ¿A dónde va a estar tu mirada? ¿Alguien, no tengo acá la cita anotada, pero ¿alguien recuerda cuando Pedro fue encarcelado y la iglesia oraba en Hechos? Oraba para que lo liberaran, ¿no? Y Pedro fue encarcelado y vienen y le abren, ¿no? Un ángel le abre la puerta, sale, llega, golpea la puerta, la atiende una muchacha, lo ve a Pedro y de la pura emoción se va corriendo. No le abre a Pedro, les dice a la iglesia que estaba orando, está Pedro en la puerta. ¿Y qué dijo la iglesia? Nada. ¿Por qué? Porque la realidad decía, ¿cómo va a estar Pedro en la puerta? No puede ser que Pedro esté en la puerta si Pedro está preso, esa es la realidad. ¿Que acaso un ángel le abrió la puerta? Pues sí, en este caso sí un ángel le abrió la puerta, ¿no? Pedro estaba en la puerta, Dios le había hecho ese milagro. Cuando Pablo y Bernabé fueron presos, dice la Biblia que los metieron en el fondo, el calabozo más del fondo. Antes de eso, ¿qué le habían hecho? Le habían dado una cena, los habían acariciado, los habían azotado, dice la Biblia. ¿Y qué hacían ellos? En el fondo. Cantaban, alababan a Dios.
Ay, pero les debe haber dolido todo. Es que el dolor no era que no existía. No era que no era difícil lo que estaba pasando. Es que su mirada no estaba en eso. Eso les permitía tener gozo. Y eso permitió que luego el carcelero fuera salvo, ¿no? La mirada tuya, ¿dónde está? Cuando la iglesia oraba para seguir adelante predicando, a pesar de las dificultades, luego de ser azotados y todo, ellos oraban para que Dios, no para que dejaran de tener problemas, dejaran de meterlos presos. ¿Saben para qué oraban? Para que Dios les diera de nuevo, o sea, valentía, fuerza para seguir predicando. Nunca oraron para dejar de tener problemas, Señor, sácame los problemas de encima. No. Porque los problemas existen, porque vivimos en un mundo con pecado, en un mundo donde se va a oponer a la palabra de Dios. Entonces yo no puedo pretender como un niño no tener ningún problema. Señor, sácame esto de encima. No, Señor, permitime darte la gloria con lo que sea que tenga. Permitime seguir predicando a pesar de la oposición de mis vecinos, de mi familia o cualquiera sea. Eso es lo que oraban en la iglesia en Hechos. Seguir adelante a pesar de. Ahora, volviendo a Agar, Agar estaba con la vista nublada, pensando en que se iba a morir su hijo. Totalmente lógico, dijimos. Y ahí vuelve a aparecer ¿quién? Seguimos en el versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No le dijo, ¿qué haces acá? No te dije que tenías que creer, no. Aunque podría haberle dicho, che, si ya te dije que iba a tener una nación, ¿qué haces no creyendo? La trató con amor. Le dijo, no tengas miedo. Y le volvió a recordar lo que ella le había dicho. ¿Por qué Dios ha oído la voz del muchacho donde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Y de nuevo ahí viene lo que ella le había dicho. Porque yo haré de él una nación grande. Acordate lo que te dije. Seguí adelante. Y después de eso, versículo 19, ¿qué pasó? Entonces, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y entonces fue, llenó el odre de agua y le dio a beber al muchacho. ¿Cuál era el problema? No había agua, ¿no? O sea, más allá de la aflicción de que los habían sacado de su casa. No había agua. Ahí está el agua. Seguí adelante. La palabra de Dios dice que Dios le abrió los ojos. No nos dice que Dios hizo aparecer agua. Entonces eso me hace pensar en que cuando nosotros estamos con los problemas, solo mirás el problema. ¿Viste? Como cuando te lastimas estás en la herida, ¿no? Pero no estás mirando la solución. Estaba ahí la solución, evidentemente estaba. No fue que milagrosamente apareció el agua, sino que le abrió los ojos. Le hizo ver lo que ella no estaba viendo. Vos necesitas agua. El resto son sentimientos. Vos estás sintiendo que todo se va a ir para cualquier lado, que te vas a morir. No, vos tenés sed, necesitas agua y ahí está el agua. Levántate y hacelo. A veces nosotros hacemos que nuestros problemas sean más grandes por lo que pensamos, porque nos preocupamos, nos afanamos y a veces es tan sencillo como esto. Me está faltando dinero, ¿qué necesito hacer? Trabajar. No necesito tirarme a llorar, necesito trabajar para tener más dinero. Obviamente pidiéndole al Señor que me supla, que me guíe. A veces es que no tengo el trabajo que quisiera. Bueno, en algún momento llegará si el Señor así lo quiere. Pero si me está faltando el dinero, ¿qué tengo que hacer? Trabajar para tener el dinero que necesito. Por ahí no tengo el dinero para irme a Hawái, pero tengo el dinero para las necesidades. O puedo decidir tirarme en la cama a llorar. ¿Entendés? Tus sentimientos te van a decir deprimite. Pero está la solución ahí. A veces no la vemos. A veces tenés la solución ahí nomás al alcance de tu mano. Pero no la ves porque lo único que ves es, ay, no me alcanza, ay, necesito esto urgente. Bueno, ¿cómo hago para poder tener eso que necesito?
Me preocupo porque mi familia todavía no es salva y no les predico el Evangelio. El punto es que le prediques el Evangelio, no que te deprimas porque no son salvos. ¿Te das cuenta? Cuando vos miras cómo solucionar el problema con la guía del Señor, es sencillo y hasta básico, te diría. No hay agua, acá tenés el agua. Llenala y seguí adelante. De hecho, cuando nosotros leímos en el capítulo 16, ¿dónde iba a vivir Ismael? En el desierto. Iba a ser hombre fiero, dice la Biblia. No de feo. Fiero de fuerte, de cazador. Iba a vivir en el desierto, o sea que siempre iban a andar por ahí, ¿no? Iban a ser capaces. Pero se había olvidado de algo, que ella misma dijo: Dios me ve. Él me ve y Él me ve siempre. Ella se olvidó de eso. ¿Cuándo se olvidó? Cuando su vista, en lugar de estar en el que la ve, estuvo en el problema. Y hace que el problema se vea enorme, más grande que el que la ve. Y si yo te lo digo así, ¿qué es más grande? ¿Dios o el problema? Es Dios. Pero a veces nosotros hacemos de ese problema algo enorme. Y cuando vos te pones, yo le digo a los hermanos, e inclusive a mis hijos también, poné las cartas sobre la mesa. ¿Qué quiere decir eso? Analiza todo lo que te está pasando. A veces ni siquiera es que el Señor o hay este diablo que me pone obstáculos. No, soy yo que o estoy desordenada o estoy diciéndole sí a demasiadas cosas que no debería haberle dicho que sí y las cosas tienen un orden. Estoy desatendiendo a mis hijos y ahora me quejo de que mis hijos no se portan bien si yo no estoy nunca con ellos. Y bueno, cuando yo pongo todo en la mesa, ordeno conforme a la palabra de Dios. Primero va el Señor y después voy mi matrimonio, mis hijos, servir en la iglesia. Todo se va ordenando. Todo se va ordenando. Porque todo tiene un lugar. Y quizás el problema tan grande que estabas teniendo era que le habías dicho que sí a muchas cosas. Y tenías que aprender a decir que no a algunas cosas para saber, para poder ser responsable de lo que el Señor sí te está pidiendo. A vos te va a pedir cuenta. Porque a veces no creemos que nosotros tenemos que solucionar todos los problemas. Y Dios te va a pedir cuenta a vos de lo que Él te puso a cargo. Del resto no. Vos podés deprimirte porque, no sé, un ejemplo, no sé nada de ustedes así. Un ejemplo, no sé, tu cuñada te trata mal. Pero vos no controlás lo que tu cuñada hace. Entonces, ¿para qué te va a deprimir? Vos controlás lo que vos sentís. ¿Te das cuenta? Yo no controlo a terceros. Inclusive no controlo ni a mis hijos. No voy a controlar a mi marido tampoco. Entonces, yo puedo aconsejar, puedo guiar, pero cada uno tiene que decidir cómo obrar. ¿Te das cuenta? Yo no puedo dejar al Señor porque mis familiares no quieren estar con el Señor. Hay gente que me ha dicho, yo le pedí a Dios que sanara a mi hijo y como no lo sanó, no quiero saber nada con Dios. Hay una mala teología en esas personas. Algo entendió mal, porque Dios no anda por la vida sanando lo que nosotros queremos. Dios no es la patita del conejo, viste, de la suerte, o mi 0800 llame ya a cualquier cosa que yo quiera. Entonces, cuando yo estudio la palabra de Dios me doy cuenta que no era así la cosa. Entonces ahí puedo no terminarme enojando con Dios por algo que Dios nunca dijo. Dios no te dijo, orá que yo voy a arreglar todos tus problemas. Dios dijo que te podía dar la fuerza y estar con vos siempre, aún en medio de tus problemas, no que te iba a sacar el problema. Cuando yo no entiendo eso, y sí, obviamente tenés razón en deprimirte, en enojarte, pero te estás enojando porque estás creyendo o esperando cosas que Dios no dijo que iba a hacer. Entonces, para cerrar, quizás estás como Agar, quedándote ahí mirando tu problema en lugar de ver cómo resolver el problema con la ayuda del Señor. O quizás te quedás pensando en algo que va a pasar que no pasó, pero vos pensás que va a pasar, como Agar, se va a morir, se va a morir. Por eso se alejó, se va a morir, no quiero ver cómo se muere mi hijo. Pero Dios ya le había dicho otra cosa.
y estaba afanada y preocupada por esa situación. Que no digo que no era difícil, era muy difícil lo que estaba pasando a ella. O quizás los problemas te nublan la vista de tal manera que vos no podés ver las promesas de Dios, que están ahí al alcance de tu mano, pero vos no las podés ver porque lo único que ve tu vista son esos problemas, que como te digo, muchas veces pasa un mes, 2 meses, no sé, lo compartiste con una hermana, me ha pasado que lo comparten de una manera muy atribulada la situación y 2 meses después le preguntas, estoy orando por esto que te pasó, ¿qué pasó? Ah, no, ya está todo resuelto. Ya no. Entonces, ¿era tan grave o no era? ¿O estábamos dramatizando la situación? ¿Te das cuenta? A veces dramatizamos nosotros la situación. O quizás tus sentimientos te han hecho huir de donde Dios te pone, porque estás creyendo esta falsedad de yo quiero ser feliz, yo quiero pasar mi vida en paz. La reunión de mitad de semana en nuestra iglesia, el hermano que predicó dijo esta frase, yo quiero tener paz, entonces me alejo de todo lo que me quita la paz, ¿no? Pero la palabra de Dios no es un pare de sufrir, dijo él, ¿no? Me quedó eso grabado. No es un pare de sufrir. Porque volvemos, si Pablo, si Pedro hubieran elegido la paz, esta paz de no tener problemas, pues se hubieran ido. Y bueno, nosotros no hubiéramos sido salvos porque Pablo no hubiera llegado nunca a los gentiles, ¿no? Pero ellos pedían a Dios, ¿qué es lo que yo te animo a hacer? Pedirle a Dios que te dé de nuevo para predicar, que te dé fortaleza para seguir adelante, que te dé fuerza para glorificarlo a Él, porque al fin y al cabo, ¿para qué Dios nos creó? Para su gloria. Somos criaturas, somos hechuras suyas, creados para su gloria. Nosotros estamos para darle gloria a Él. Y perdóname que te diga, pero nosotros no estamos para ser felices. ¿Te das cuenta? El punto es que no te estoy diciendo que no vas a ser feliz. Lo que estoy diciendo es que el gozo vos lo vas a encontrar en hacer aquello para lo cual Dios te creó. Siempre le digo a mis hijos, si Dios te hizo cuchara, te vas a deprimir porque no puedes pinchar un pedazo de carne. Y si lo logras pinchar, pues no va a ser tan productivo como que lo haga un tenedor. O si el tenedor quiere ser cuchara, pues puede llevar líquido muy poco, seguramente. Nunca lo va a poder hacer como la cuchara, porque vos tenés que hacer aquello para lo que Dios te creó. Por eso tampoco es lindo que te compares con el de al lado. No todos son predicadores, no todos son maestros, no todos son músicos, porque no todo el cuerpo es mano, no todo el cuerpo es oreja, no todo el cuerpo es un ojo. Entonces son todos diferentes, pero todos tienen una misma función, que es darle gloria a Él. Y cuando yo decido eso, lo puedo hacer en cualquier situación. Cuando van las cosas bien, cuando van las cosas mal, cuando estoy triste, siempre le puedo dar la gloria a Dios. Y cuando vos haces eso, otros van a glorificar a Dios por vos. Y es así, pero ¿cómo puede ser? Hablando con mi hermana, yo tengo a mi papá con una fractura de vértebra hace 6 meses y con un dolor muy, muy grande. Ellos están en Mendoza, lo trajimos a Buenos Aires, no pudimos solucionar en Buenos Aires porque no se lo trata como algo urgente. Él tiene que ser operado. De paso les pido oración por él. Tiene que ser operado y bueno, esto está siendo bastante difícil porque está sufriendo mucho dolor y todo el tema burocrático, ustedes saben cómo es el PAMI, es difícil llegar a eso. Y hablando con mi hermana, ella me decía, yo no puedo darle la gloria a Dios. Y yo le mostraba, porque es ella la que los está acompañando, que ella vive en Mendoza, yo le dije esto, Dios, mi padre le está dando gloria a Dios por tenerte a vos, porque nosotros somos 5 hermanos, pero solo mi hermana le está ayudando a mi papá. Lo tuve yo 2 semanas en Buenos Aires tratando de ver cómo lo podíamos solucionar y para que mi hermana pudiera descansar, ¿no? Y de nuevo volvió a Mendoza. Pero yo sé que mi papá, en este caso, le da gloria a Dios por tener a mi hermana ahí. Y mi hermana
ella pensaba, Dios no escucha, porque hace 6 meses que tiene dolor. Y hermanas, mucho dolor, mucho dolor. Para él bañarse es empezar a tener náuseas de dolor, para que se den una idea. Es mucho dolor. Entonces vos verlo todos los días así es muy difícil. No les digo que no es difícil, es muy difícil para uno que lo ve, más difícil para él. Y a veces él se pregunta, ¿por qué si yo quiero servir a Dios me pasó esto? Porque le pasó sirviendo al Señor. ¿Por qué me pasó esto? ¿No? El Señor se está glorificando en eso. El Señor está haciendo que mi hermana que estaba alejada de Él se acerque por medio de eso. ¿Que me encantaría que no fuera así? Claro que me encantaría que no fuera con ese dolor. Pero el Señor se está glorificando en eso. ¿Que me encantaría que mis otros hermanos ayudaran a mi papá? Claro, porque le daría felicidad a mi papá, ¿no? Pero yo no puedo controlar lo que mis hermanos hacen. No puedo yo estar deprimida o reclamándole al Señor por qué mis hermanos no ayudan a mi papá. No, porque no es eso lo que Dios me va a pedir a mi cuenta. Me va a pedir cuenta a mí de que si yo honré a mi papá o no. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando yo personalmente me pongo mal por esa situación, ¿qué hago? Esto que les digo, pongan las cartas sobre la mesa. ¿Cuál es mi función en esta situación? ¿Qué puedo hacer yo? Porque estoy a 1000 kilómetros de ello. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, lo que yo puedo hacer hago. Y lo que no puedo hacer, ¿sabes de quién es responsabilidad? De Dios. Y no hay mayor paz, y ahí sí es paz bíblica, no hay mayor paz que saber que es Dios de quien se encarga del resto y que toda situación, sea difícil o sea buena que venga para vos, viene de parte de Dios. Entonces, si viene de parte de Dios, vos vas a poder glorificar a Dios. Cualquiera sea la situación, porque Dios está permitiendo. Dios no se le pasó por alto cuando a Sara la echó de nuevo. Dios lo ve. Dios no se le pasa por alto tus problemas. Dios quiere que le glorifiques en medio de tus problemas. Oremos. Padre bendito, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo de estudio, Señor, gracias por este ejemplo que has puesto en tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder aplicar, Señor, todo lo que hemos aprendido hoy, a poder tener nuestra vista en ti, a pesar de cualquier situación, a glorificarte, a predicar, Señor, con denuedo tu palabra, más allá de lo que estemos pasando en cada vida, Señor. En nombre de Cristo oramos. Amén.